Bendiciones a todos, deseándoles un feliz día, eh, poniéndonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Trinidad nos acompañe, nos ilumine. Y hoy démosle gracias a Dios porque estamos terminando ya el mes de noviembre y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, nos ha permitido levantarnos de nuestra camita, poner los pies en el suelo, darle un abrazo a nuestra familia, am, sentir el frío que hay. Démosle gracias a Dios por la vida que nos da y pongámonos a su disposición para el mes que viene, para que podamos entender, para que podamos escuchar cuál es la voluntad que Dios, de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Me parece muy bueno leer la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos 10, 9, 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a hacer? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el bello evangelio del día de hoy, de la lectura de San Mateo 4, 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síguenme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es de notar que hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Y voy a leer la pequeña homilía que Papa Francisco hizo después del Ángelus este día, y dice: Jesús está siempre en la calle o afuera, ¿verdad? Sus primeras salidas misioneras tienen lugar alrededor del lago de Galilea, en contacto con la muchedumbre, en particular con los pescadores. Allí Jesús no solo proclama la llegada del reino de Dios, sino que busca compañeros que se asocien a su misión de salvación. En este mismo lugar encuentra dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Les llama diciendo: Venid conmigo y los haré pescadores de hombres. La llamada les llega en plena actividad de cada día. El Señor se nos revela no de manera extraordinaria o asombrosa, sino en la cotidianidad de nuestra vida. Ahí debemos encontrar al Señor, y ahí Él se revela, hace sentir su amor a nuestro corazón, y ahí, con ese diálogo con Él, en la cotidianidad de nuestra vida, cambia nuestro corazón. La respuesta de los cuatro pescadores es rápida e inmediata. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Nosotros, cristianos de hoy en día, tenemos la alegría de proclamar y testimoniar nuestra fe, porque hubo ese primer anuncio, porque existieron esos hombres humildes y valientes que respondieron generosamente a la llamada de Jesús, que por la conciencia de estos inicios suscite en nosotros el deseo de llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a todo contexto, incluso a aquel más dificultoso y resistente. Llevad la palabra a todas las periferias. Palabras del Papa Francisco. Son hermosos los mensajes de nuestro Papa Francisco, llenos del Espíritu Santo. Y de acuerdo a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios, al Verbo encarnado, ¿no? Que nos manda a llevar la buena noticia a todos los rincones del mundo. Y esto no es solo para los sacerdotes o de los clérigos, es para todos nosotros, los laicos tenemos la obligación, el mandato del Señor de llevar la palabra a todos los rincones de la tierra. Ay de mí si no predicara, decía el apóstol, ¿verdad? Vamos a leer la lectura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida y derrama vida. A veces creemos que Él solo nos lleva a entrar en nuestro interior y a apartarnos del mundo, pero es al revés, porque el Espíritu Santo llena todo el universo y Él espera que sepamos unirnos a todas las criaturas y a disfrutar del mundo. En el universo hay mucha alegría, porque la alegría existe cuando uno es
lo que debe ser, lo que Dios quiere que sea. Las estrellas que ocupan su lugar en el cielo y brillan bellamente cumplen la voluntad divina y por eso en ellas hay alegría. Una planta que crece cumple la voluntad de Dios y en ella hay alegría. Un pájaro que fabrica su nido sigue su instinto y en él hay mucha alegría. Todo el universo es como una canción de gozo. Pidamos al Espíritu Santo que está en todas las cosas que nos ayude a descubrirlo así y encontremos nuestra propia alegría. Vamos a leer entonces, continuar con los 15 minutos de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca seguir en el numeral 554, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Este es bien, bien bonito. Bueno, todo, pero escuchen esto que dice el Catecismo. Y no se olviden de leer las citas de la Biblia que se mencionan aquí. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Se puede ver en Mateo 16:21. Pedro rechazó este anuncio. Mateo 16:22-23. Los otros no lo comprendieron mejor. Mateo 17:23, Lucas 9:45. En ese contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Mateo 17:1-8. Segunda de Pedro 1:16-18. Sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Lucas 9:31. Una nube los cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Lucas 9:35. ¿No nos decía María en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga? Es como decir, escúchenle, right? Esto es lo que María hace, nos lleva al Señor, nos lleva a Jesús, nos lleva al encuentro con el Señor, al encuentro con su Hijo amado. Por un instante, sigue el numeral 555, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Lucas 24:27. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre.
El Hijo actúa como siervo de Dios. Isaías 42:1. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la nube luminosa. Dice Santo Tomás en una de sus escrituras, tú te has transfigurado en la montaña y en la medida en que ellos eran capaces, tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo, Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. En el numeral 556, en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es sacramento de la segunda generación, regeneración. Nuestra propia resurrección, la transfiguración es sacramento de la segunda regeneración. Nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Ajá. Para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. San Agustín decía, Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Lucas 9:33. Se ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed, y tú vas a negarte a sufrir. Sermón de San Agustín 78:6. La subida de Jesús a Jerusalén. En numeral 557. Como se iban cumpliendo los días de su ascensión, el Señor, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lo podemos ver en Lucas 9:31 y Juan 13:1. Por esta decisión manifestada que subía a Jerusalén dispuesto a morir, en 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección.
Esto lo podemos encontrar en Mateo 8, 31, 33, 9, 31, 32 y 10, 32, 34. Marcos 8, 31, 33, 9, 31, 32 y 10, 32, 34. Al dirigirse a Jerusalén, dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Mateo 23:37a. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido. Mateo 23:37b. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero pero ahora está oculto a tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén al Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Lucas 1:32, Mateo 21, 1:11. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria, Salmo 24, 7, 10, entra en su ciudad montado en un asno. Zacarías 9:9. No conquista a la hija de Sión, figura de la iglesia, sino por la astucia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humanidad que da testimonio de la verdad. Juan 18:37. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños. Mateo 21, 15, 16, Salmo 8:3. Y los pobres de Dios, que se aclamaban como los ángeles, lo anunciaron a los pastores, que le aclamaban como los ángeles le anunciaban a los pastores. Lucas 19:38, 2:14. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118:26, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. A resumen, este es un resumen de lo que hemos leído desde, ah, bueno, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Sus silencios, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección
son la actuación de su palabra y cumplimiento de la revelación. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en el misterio de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Lumen Gentium 7. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Por su misión, por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Jerusalén, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y el trabajo. Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo, perdón, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de la salvación querido por el Padre. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La iglesia es el germen y comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos. La esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí morirá de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. Hebreos 12:3. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y su resurrección. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. eh, y pues luego entramos al artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Será una bella lectura cuando lleguemos aquí el siguiente día. No se lo pierda. Y que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga en este nuevo mes que vamos a iniciar el día de mañana, que bendiga nuestras familias, nuestros trabajos, que nos proteja de todo mal, que nos acompañe en cada momento y sobre todo que nos ilumine con su Espíritu Santo. Y la paz del Señor esté con todos nosotros.